Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana en el curso de Gestión con OJS. Esta semana vamos a revisar el aspecto referido al flujo de trabajo en el sistema. Para eso vamos a accesar a nuestra revista de pruebas, sea como gestor de revista o sea como editor de la revista. En este caso voy a accesar bajo el rol de editor de esta revista. El flujo de trabajo se encuentra dentro de las opciones del menú izquierdo en el punto de ajustes, donde se encuentra el bloque referido a la configuración de la revista, el sitio web, el propio flujo de trabajo y la distribución. Hacemos clic en flujo de trabajo y vamos a apreciar un panel donde se ven 5 aspectos para configurar en el flujo de trabajo. Voy a referirme a cada uno de manera consecutiva. El primero de estos aspectos se refiere a los componentes y nos muestra en primer lugar los componentes del artículo. Si ustedes recuerdan, cuando el autor está sometiendo un artículo, es muy común ver que en la opción de carga del archivo aparezcan distintos nombres para determinar qué es lo que se está subiendo al sistema. Entonces vemos un conjunto de opciones en las cuales en primer lugar resalta el de texto del artículo, además de otras variantes, ¿no? Entonces, recordemos que el artículo, además del texto base del artículo, puede también estar integrado por otros elementos complementarios al artículo, al texto como tal. Hablamos de imágenes, hablamos de los análisis de datos, hablamos de, en fin, todo aquel conjunto de información que de alguna manera complementa y sustenta el trabajo de investigación presentado. Entonces nosotros podemos mantener todo este conjunto de opciones que por defecto plantea el sistema, o si lo vemos conveniente podemos reducirlo al número que consideremos que nuestros usuarios, nuestros autores, nuestra comunidad académica comúnmente suele considerar. Otro aspecto es que aquí también podemos, si deseamos, además de omitir alguno de estos componentes, es también añadir componentes, ¿no? Añadir componentes nuevos que nosotros no consideremos aquí. Y recordemos que también podemos cambiar la nomenclatura o denominación de cada uno de los componentes que se plantean. Por ejemplo, si yo quiero colocar otra denominación a lo que el sistema llama de texto del artículo, simplemente hago clic en este punto y voy a editar, y así puedo cambiar el nombre de este componente a otro que sea más familiar en mi contexto académico, en el contexto de mi área de trabajo. Entonces es importante saber este aspecto y de sus posibles cambios y alteraciones que nosotros podamos considerar conveniente hacer. El segundo aspecto se refiere al envío. Aquí vamos a poder ver distintos elementos importantes. Por ejemplo, las directrices para autores. Si recuerdan, nosotros debemos colocar esta información para que de alguna manera los autores sepan de los puntos y normas que deben considerar al momento de enviar precisamente sus sumisiones. Este punto entonces se edita y se complementa dentro de ese aspecto. Otro punto es la lista de comprobación para la preparación de envíos,
que no es otra cosa que aquella lista inicial que ven los autores para saber qué cosas, qué elementos deben considerar antes de hacer el envío. Entonces esta lista se puede editar, se puede omitir algunos puntos que ustedes no consideren necesarios, se puede obviamente editar cada uno de estos textos como ustedes mejor lo consideren, y claro, reitero, se pueden también añadir nuevos. A continuación tenemos, además de la notificación del envío del autor, que esta es una opción que nos va a permitir que siempre que el autor envíe una sumisión se le llegue una alerta de confirmación. Tenemos también más abajo los metadatos de envío. Por defecto el sistema siempre viene configurado cuando menos con palabras claves para que se incluyan, pero nosotros también podemos ampliar de acuerdo a esta lista otros metadatos que se consideren necesarios, como por ejemplo el caso del idioma y las citas. Y finalmente aquí dentro del aspecto de envío tenemos lo que se refiere al texto de declaración de privacidad, que nosotros también podemos editar. El tercer aspecto es el aspecto de la revisión. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos elementos como las fechas límite de revisión, que está en función a semanas, los formularios de revisión. Aquí en este punto se pueden crear formularios de revisión o adaptar aquellos que ya tenemos al sistema. Entonces hay un procedimiento aquí para crearlos que vamos a ver quizás en las sesiones avanzadas de este curso. Después también se muestran algunas opciones para garantizar que la evaluación sea anónima. También la información referida al conflicto de intereses, el texto se puede colocar en este punto. También si se solicita que haya una declaración de conflicto de intereses. Las indicaciones o pautas o directrices para la revisión, que esta información va para los revisores externos, debe ser esa pauta, esos criterios, esos puntos concretos deben ser indicados en esta área. Además de las opciones de revisión que preferentemente prevalecen en la revista. El cuarto aspecto es la biblioteca editorial. En la biblioteca editorial el equipo va a poder colocar documentos que considere necesarios, se debe tener a la mano durante el proceso o cada uno de los procesos que hay en el flujo de trabajo. Vale decir, si por ejemplo se requiere que durante el proceso de envío de artículos los autores tengan a la mano el formulario que deben llenar para hacer la declaración de originalidad, este formulario puede estar disponible para su descarga, para que lo puedan completar y subir después como un archivo complementario. Eso cabría colocarlo, por ejemplo, en la zona de permisos. Ojo que estos segmentos de la biblioteca editorial ya vienen preconfigurados. Lo que sí se puede añadir, obviamente, son los archivos que deseamos, ¿no? Por ejemplo, si queremos añadir un texto de declaración de originalidad, como había manifestado, simplemente tendría que ir a añadir un archivo, indicar su nombre, el tipo en función a los segmentos que por defecto tiene el sistema, subir el fichero e indicar si quiero que sea de acceso público, si es que también quiero compartir ese archivo hacia afuera para todos los lectores usuarios de la revista. Finalmente vamos a ver el quinto aspecto dentro de la configuración del flujo de trabajo, al que se refiere a los correos electrónicos. Como ustedes habrán percibido, el sistema se apoya mucho dentro de
su flujo de trabajo en comunicaciones por mensajes. Entonces, estos son muy importantes y en muchos casos ya están preconfigurados, dado que ya son funciones preestablecidas, cada paso que a veces se da en el sistema. Entonces, en primer lugar tenemos el aspecto del elemento de la firma, donde acá nosotros podemos personalizar la firma que va a acompañar a con esos mensajes que van a estar circulando desde el sistema hacia su entorno de usuarios. Después tenemos una dirección para mensajes devueltos. Si es que no llegase el mensaje de destino, podemos colocar una dirección de correo electrónico donde podemos alternativamente recibir esos mensajes. Y después tenemos quizá la parte más interesante de este aspecto, que son las distintas plantillas de correo electrónico que existen para todo el flujo de trabajo. Nosotros vamos a poder apreciar aquí las distintas variantes de mensajes que existen. Acá se puede apreciar quién remite, quién es el destinatario, cuáles son la materia o el tema del correo. Son varias plantillas, en verdad son 54 plantillas. Y por ejemplo, nosotros vemos aquí, para el caso de la solicitud de revisión de artículo, que es lo que comúnmente se hace, si hacemos clic aquí y editamos el correo, vamos a ver precisamente la estructura y vamos a poder reconocer con mucha rapidez que este es un modelo de correo que se ha estado usando bastante en nuestras últimas tareas. Y acá tenemos que este texto obviamente puede ser personalizado como el equipo editorial lo requiera más. Lo que sí hay que tener cuidado en este punto es de no manipular mucho aquellos textos en código que están entre corchetes, porque si ustedes se percatan, no es otra cosa que los metadatos que el sistema incrusta para que así esa información sea usada, como es el caso del nombre del destinatario, que aquí está en una etiqueta para que se incruste, o el título del artículo, ¿no? Que también aquí está en otra etiqueta. Entonces, al momento de editar esta información hay que tener mucho cuidado en mantener la posición de estas etiquetas. Bueno, entonces con esto acabamos esta revisión de la configuración del flujo de trabajo. Agradecemos mucho nuevamente su atención. Gracias.